Hola mis niños, ¿cómo están? Buen día. Bueno, este video va a constar de dos partes. La primera parte tienes que visualizar un video que no está hecho por mí, donde te van a explicar un poquito más cuáles son las tres partes que debe de tener todo cuento. Todos los cuentos deben de tener esas tres partes, que es el inicio, desarrollo, cierre o final. En el inicio te van a explicar cómo es el personaje principal y los demás personajes, dónde va a pasar esa historia o qué problemas posiblemente puedan tener. Te están dando como una plática muy pequeña para que tú conozcas a los personajes. El desarrollo es donde pasa todo lo divertido, lo emocionante o el problema. Y en el cierre es cuando todos los personajes, buenos y malos, se ponen a hacer las suyas para los buenos para solucionar el problema y los malos tratan de luchar para que no lo solucionen, pero al final les ganan, ¿sí? Entonces, esas tres partes te las van a explicar un poquito más en el video que verás a continuación. Disfrútalo. Después de ello, volverás conmigo. Contacto con la lectura. Pues el día de hoy vamos a descubrir un poquito más sobre este tema. ¿Qué es el cuento? Pues es una narración breve, quiere decir que es muy corta, es de ficción. Todo lo que tú leas de un cuento no pasó, es imaginación, es irreal. Tiene un argumento sencillo que esto te va a ayudar a que cualquier persona lo pueda comprender. Por eso es muy normal que existan los cuentos específicamente para los niños. Los personajes y escenarios son muy importantes en el cuento. Ahorita te voy a explicar un poquito más sobre esto, ya sea en la próxima clase. Las partes del cuento son las siguientes. Se componen de tres. La primera se llama inicio, porque está iniciando el cuento. En esta te muestra los personajes, quiénes van a participar, te da una normalidad. ¿Qué es una normalidad? Te está describiendo cómo se comportan en situaciones normales. No ha pasado nada, cómo son. Por ejemplo, en Cenicienta te explica que ella pierde a su papá y a su mamá y por ello tiene que estar al cuidado de su madrastra y las hermanastras. Su normalidad es que ella siempre limpiaba su casa y tenía que complacer lo que le comentaban o le decían sus hermanastras y su madrastra. El escenario es el lugar en donde se lleva a cabo y ahí nos podemos imaginar una casa donde pues ella tiene que hacer sus quehaceres diarios. Ese es el inicio. El desarrollo. Aquí es donde se va a desarrollar, como bien dice la palabra, un conflicto o un problema. En esto es muy importante decir que aquí ya no hay una normalidad, algo va a cambiar. ¿Y cómo cambia? Esto nos va a llevar a un final cuando se soluciona ese conflicto o ese problema, o el clímax, que también es la parte más interesante del cuento. Quiere decir cómo estos personajes llevaron a cabo una estrategia para vencer ese conflicto o ese problema. Ahí viene tu tarea. Es algo muy sencillo. Vas a escribir tu cuento infantil favorito y vas a identificar cuál es el inicio, el desarrollo y el final. Por ejemplo, Caperucita Roja. El inicio es que en un bosque vivía una niña y su mamá. Ella usaba una capa roja. El desarrollo es que la abuela de la niña enfermó y la mamá le pidió que llevara una canasta con comida y que no hablara con extraños, pero ella habla con el lobo. Y el final es que el lobo se hace pasar por la abuelita e intenta comerse a Caperucita. ¿Cómo se salva
¿Cuál es el desenlace de esa historia? Pues un leñador la salva e impide que el lobo se la coma. Entonces, el día de hoy aprendiste qué es un cuento y aprendiste también las partes de un cuento. Ahora tu tarea, pues como te dije, con tu cuento favorito vas a identificar esas 3 partes importantes. ¿Me las puedes resumir? Para que no me escribas mucho. Por favor, tu tarea en otra hoja, ponle solamente la fecha y después empiezas a escribir. Ya tus papás saben cómo enviar la tarea. Cualquier duda, estoy a tus órdenes. Espero verlos pronto y esto es todo por el tema de español, donde estamos iniciando el tema del cuento. Que tengas un bonito día. Hasta luego. Hola, hola, espero si hubiera sido de su agrado el video que escogí para que vieran las 3 partes del cuento. Como tú ya viste, esas 3 partes son muy esenciales. A continuación yo te voy a leer un cuentito, está cortito, está muy bonito. Posiblemente muchos de ustedes han pasado por esta situación igual que Rafa y sintieron lo mismo que Rafa. Pero como Rafa lo solucionó, espero ustedes también lo solucionen. No es que nos volvamos invisibles, solamente que esa personita necesita un poquito más de atención por nuestros papás un ratito y ya que pueda solito valerse por sí solito como ustedes, ya todo regresará a la normalidad. Solamente hay que darle un poquito de días o unos añitos a esa personita para que pueda caminar, comer solito y ya todo seguirá a la normalidad. Ahora yo te voy a leer el cuento para que veas de qué se trata. Cuando lo vaya leyendo yo te voy a mencionar, comienza la introducción, comienza el desarrollo, comienza el cierre. Y fíjate muy bien qué digo en el inicio, qué digo en el desarrollo y qué digo en el cierre, ¿sabes? Bueno, te presento, él es Rafa. Él es Rafa y él es su papá. ¿Cómo se llama este cuentito? Rafa, el niño invisible. Rafa ya era un niño grande. Podía vestirse y peinarse solo. Sabía cuál zapato iba bien en cada pie. Con decirte que necesitaba abrir la mano para contar todos sus años. Sí, ya era bastante grande. Rafa no sabía cómo iba a cambiar todo cuando la panza de su mamá se pusiera grandota. Él seguía yendo a la escuela como siempre, con su papá. «Véngase, mi hijo, arriba», decía y lo cargaba cantando por el camino. A mediodía lo recogía su mamá. ¡Ay! Le costaba tanto caminar. Rafa le decía, «Mamá, apúrate». Y su mamá le decía, «Espérame, Rafa». Y entonces él se paraba para ver bichitos por el camino. Ahí está Rafa corriendo y su mamá diciéndole que la esperara un poco. Así se pasaban los días. Ahí termina el inicio. Si tú te fijas en el inicio que hice, describí a Rafa, describí lo que sabía hacer, más o menos te dice una idea cuántos años tenía y más o menos cómo era su vida, ¿verdad? De ahora en adelante comienza el desarrollo. De repente, lo despertaron en la noche. «Tápate bien, hijito, hace frío», dijo su mamá. Parece que va a comenzar algo, o sea, un problema, una situación, una aventura. Bien abrigado se lo llevaron a casa de los abuelos. Ellos lo recibieron con cara de adormilados. «Ñam, pásale, Rafa». Los abuelos se veían bien chistosos. Tenían los pelos parados. Los papás se fueron. Ahí se quedó Rafa, con los abuelos tibiecitos y acolchonaditos. Al otro día Rafa no fue a la escuela. Se quedó flojeando. En la comida hubo sopa de letras. La abuela buscaba su nombre con la cuchara.
Ahí están los abuelos de Rafa. En eso llegó el papá. Estaba feliz. Rafa, le dijo, ya nació. Ya tienes una hermanita. ¿Una hermanita? Pensó Rafa. No sintió nada en especial, pero eso debía de ser bueno. Todos lo abrazaban y reían con él. Ay, disculpen los ruiditos. Ustedes saben que eso lo ignoran un ratito. Cuando regresó a casa, Rafa vio a una bebita colorada que tenía manitas chiquititas y uñas como de papel, que solo sabía dormir, llorar, comer del pecho de mamá y ensuciar un montón de pañales. Uno de esos días, Rafa sintió que se estaba volviendo invisible. Parecía que nadie lo veía. Sintió que ya se le había borrado los pies, las piernas, el cuerpo, los brazos, el cuello, la cabeza y hasta el pelo. Pasaba junto a su mamá sin peinarse y ella solo le decía: ¡ay, qué sueño! No me veía desde que vino la hermanita, pensó Rafa. De seguro es mágica y ella me volvió invisible. Esto puede ser muy divertido. Pasaron las horas, pasaron los días. Rafa seguía siendo invisible, pero ya no estaba tan divertido. Yo pensaba que ser invisible tenía más chiste, pero ya me cansé. Si tan siquiera me anduvieran buscando, ¿cómo volveré a ser visible? ¿Cómo? Si te fijas, lo que te acabo de leer es todo el problema que le está pasando a Rafa. Llegó una nueva hermanita, él no sabía cómo reaccionar, todos estaban muy felices, pero él no sabía si debería estar igual de feliz o tal vez estar un poquito triste o enojado. Para él le daba igual, perfecto. Pero empezó a sentirse invisible. Vio que los adultos le daban un poquito más de tiempo a la hermanita y él se sentía invisible. Entonces, ese es un problema que tenía Rafa. Ese es el desarrollo. Ahora comienza el cierre. Rafa le fue a preguntar a la bebita mágica. A lo mejor ella sabía. Se trepó a la cuna y le preguntó 1000 veces más, pero la hermanita no lo veía, ni lo oía. Seguía durmiendo con su olor de bebé. A Rafa se le ocurrió entonces ir con su papá. Se le acercó despacito y le preguntó: Oye, papá, ¿cómo puedo volver a ser invisible? Hace 4 días que nadie me ve. Ya estoy aburrido. El papá sí lo oyó. Rafa había dicho sin querer las palabras mágicas. Su papá volteó y le dijo: Rafa de mi corazón. Y él sintió que volvía a aparecer todo su cuerpo completo. El papá se acercó a él y lo abrazó bien fuerte. Le gustaba mucho poder verlo tan cerquitas. Rafa se vio enterito en los ojos de su papá. Sus ojos se llenaron de Rafa otra vez. Le brillaban como unas gotas donde solo se veía Rafa, Rafa y muchas veces Rafa. Bueno, hasta ahí termina el cuento. Este fue el cierre. Si tú te fijaste en el cierre, ¿qué hizo Rafa? Buscó una solución. Dijo: me estoy sintiendo invisible. ¿Qué debo de hacer? Debo de pensar cómo hacerme visible otra vez. ¿Y cómo es eso? Simplemente preguntándole a papá. ¿Y qué le hizo pensar a sus papás? ¡Ay, Dios! Rafa necesita un poquito más de tiempo de nosotros, que lo abracemos más, que platiquemos más con él. Y es lo que le ofrecieron a Rafa y Rafa otra vez se volvió a sentir visible. Esto posiblemente te ha pasado a ti cuando llegan tus hermanitos menores, pero no debes de sentirte invisible. Solamente es una etapa, son un poquito tiempo donde tú tienes que
prestarle un poquito de tu tiempo a tu hermanito chiquito para que tus papás lo enseñen a hacer las cosas solito. Ya que sepa hacer las cosas solito como tú, todo va a regresar a la normalidad, ¿sí? Bueno, mis niños, espero si me hubieran entendido un poquito cómo es el inicio, el desarrollo y el cierre y podamos seguir trabajando con estas tres partes del cuento. Espero estén muy bien. Muchas gracias por escucharme. Adiós. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve. Es decir, pequeña. Ajá, es chiquita, no es muy grande. ¿Tú lees cuentos en el colegio? Ya. ¿Qué más sabemos del cuento? El cuento es una narración de ficción. Es decir, que no es real. Ajá, no es real, es fantasía. También el cuento tiene personajes. ¿Te acuerdas de personajes de algún cuento? Sí, como los tres cerditos o Caperucita Roja y el lobo o Aladino y el genio. Ajá, sí, esos son personajes de cuentos muy conocidos. Y también tiene un argumento sencillo, no es complicado, es algo fácil de entender y es por eso que por lo general está dirigido a niños. Ahora vamos a ver las partes del cuento. ¿Cuáles son las partes del cuento, Joaquín? ¿Cuál es la primera? La primera es el planteamiento. Ajá, el planteamiento. En esta parte se muestran a los personajes del cuento y se muestra también la normalidad de la historia, es decir, la historia sin ningún problema. Por ejemplo, en el caso de los tres cerditos, cuando los cerditos están construyendo sus casitas para vivir en ellas. ¿Qué otra parte del cuento hay? Está el nudo. El nudo, sí, el nudo es el conflicto o el problema, cuando las cosas se empiezan a poner locas o medias raras, ¿no? Por ejemplo, en el caso también de los tres cerditos es cuando el lobo viene, se acerca y quiere comérselos. Y como no se dejan, empieza a botar sus casas una por una con la frase soplaré y soplaré hasta que tu casa derrumbaré. Ese es el nudo, cuando hay un problema, cuando los personajes entran en conflicto por alguna razón. ¿Qué más? Al final también está el desenlace. Ajá, el desenlace es el clímax o la parte más emocionante de la historia y también la solución. Por ejemplo, el clímax de la historia de los tres cerditos es cuando el lobo se quiere meter por la chimenea, ya que no puede derrumbar la casa del cerdito que tiene la casa de ladrillos, y baja y nosotros pensamos que ya se los va a comer, pero en realidad luego se quema porque habían puesto agua hirviendo ahí y se va. Y entonces se da la solución y los cerditos están tranquilos y la historia vuelve a la normalidad. Otro ejemplo de solución es cuando el príncipe y la princesa de los cuentos de hadas viven felices para siempre. Bien amigos, este ha sido el cuento y sus partes. Próximamente vamos a hablar sobre los elementos del cuento y las características del cuento, pero eso ya lo vamos a ver en otro video. Espero que les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. Búsquenos en Facebook y denos like en nuestra página. Sí, pero sobre todo suscríbanse en nuestro canal para seguir poniendo videos. Ya vamos a llegar a los 500 suscriptores y pues poquito a poquito vamos creciendo como comunidad y vamos a seguir poniendo más cosas para ustedes. No se olviden de escribirnos con sus preguntas y también con algún comentario que se les ocurra. Ya nos vemos prontito. Chao. Chao.